En esta ocasión profundizaremos en la ley de Ohm. Para entender la ley de Ohm es necesario comprender que en ella se establece la relación existente entre los parámetros básicos de un cuerpo que ha sido sometido a una diferencia de potencial por el cual fluye una carga determinada. ¿Y en qué consiste esta relación? Muy bien, pues Ohm establece que la diferencia de potencial en un cuerpo se determina a partir del flujo de cargas por el factor proporcional que caracterice a dicho cuerpo. Es decir, si consideramos que la diferencia de potencial es el voltaje, que el flujo de cargas es la corriente y que el cuerpo y las características que lo componen, pues entonces podemos decir que V es igual a I por R. Se puede observar que se tiene un cuerpo con condiciones volumétricas determinadas y constituido por una resistividad en función del material del que se trate dicho cuerpo. A este cuerpo se le ha sometido una diferencia de potencial eléctrico, lo que genera que exista un flujo de cargas a través de él. Este cuerpo lo podemos determinar o lo podemos idealizar como la resistencia. ¿Por qué? Porque va a presentar una obstrucción o una dificultad al flujo de cargas. Y esta resistencia se define por Rho por L sobre A. Ahora bien, si utilizamos otra analogía, aparte de la del cuerpo ya mostrado, visualizamos un ducto, una manguera o una tubería por el cual va a estar fluyendo una cantidad determinada de agua, y a este ducto se le coloca un cuerpo que presente dificultad al flujo de agua, es decir, un obstructor. Pues bien, este obstructor va a estar sometido a diferencias de presión, el cual va a ser inversamente proporcional al tamaño del cuerpo. Es decir, entre más grande sea este obstructor, pues más presión va a haber para que el agua fluya, según el ejemplo mostrado. Pues bien, esta diferencia de presión nosotros la podemos traspolar a lo que es el voltaje. El obstructor pudiera ser la resistencia y el caudal, el flujo de agua, es la corriente eléctrica. Ahora bien, una vez que se ha comprendido el concepto de voltaje, se puede deducir que la proporción directa del voltaje entre la corriente entonces va a determinar el valor del cuerpo sometido a esta diferencia de potencial y por el cual fluyen las cargas. Es decir, R es igual a V sobre I. Dado que las características propias del cuerpo, es decir, la resistencia, son de un valor definido y que el voltaje puede ser variable, se concluye entonces que también la corriente variará en proporción del voltaje. Ahora, poniendo en práctica la ley de Ohm y haciendo uso de la simbología pertinente, tenemos una resistencia al cual se le somete una diferencia de potencial. De un lado se tiene 22 volts y del otro lado menos 17, por el cual va a fluir una carga a través de una resistencia. Si esta expresión la trasladamos a lo que es la convención de un circuito eléctrico, pues bien, vamos a tener una fuente de voltaje como potencial eléctrico y va a estar unido a las terminales de una resistencia. Se va a tener entonces un circuito. Ahora bien, suponiendo que esta diferencia de potencial está dada por la relación existente que hay entre los polos de 22 y menos 17, entonces tenemos un voltaje de 5 volts.
y vamos a suponer que la corriente es de 12.5 miliamperes. Al efectuar la relación de voltaje-corriente tenemos una resistencia de 400 ohms. Una vez conocido el valor de la resistencia, vamos a variar el voltaje con la finalidad de ver cómo se comporta la corriente. Y para ello vamos a utilizar la ley de Ohm y hacer un despeje con la finalidad de tener voltaje sobre resistencia. En las expresiones siguientes se omiten las unidades y se designan hasta que el valor ha sido deducido. Bien, si ya sabemos qué ocurre cuando tenemos 5 volts, vamos a suponer que ahora tenemos 4. En morado podemos ver el resultado, que la corriente va a ser de 10 miliamperes. Si nosotros graficamos en el eje horizontal la corriente dada en miliamperes y en el eje vertical el voltaje, al momento de graficar este punto, estamos colocados en esta posición, en 10. ¿Sí? 10 amperes para 4 volts. Ahora bien, si el voltaje es de 3, la corriente será de 7.5 miliamperes. Entonces, si el voltaje es de 3, la corriente correspondiente es de 7.5 miliamperes. Aproximadamente aquí. Si el voltaje es de 2 volts, entonces nuestra corriente será de 5 miliamperes. Que es el punto azul para la designación de los 2 volts. El punto rojo, que es cuando la fuente de voltaje vale 1 volt, entonces tenemos que la corriente es de 2.5 miliamperes. A partir de aquí podemos visualizar lo siguiente, que para 1 volt yo tengo 2.5 miliamperes. Entonces podemos ver que hay un incremento de 2.5 miliamperes por cada volt que vayamos teniendo. Y esto nos va a dar como gráfica una pendiente. Esa pendiente no es otra cosa más que la relación existente entre voltaje y corriente, o la pendiente, que se genera, pues es el valor de la resistencia. Continuando, del circuito mostrado se pueden plantear las siguientes dudas. La primera, ¿por qué el sentido de la corriente se presentó en sentido de las manecillas del reloj? Bien, para evitar confusiones, debemos de entender que el intercambio de cargas entre dos cuerpos puede ser de un lado hacia el otro y viceversa. Sin embargo, es necesario establecer una convención. Esta convención se determina como que la corriente va a ser el producto de la fuerza ejercida por una fuente de voltaje. En este caso va a salir de la terminal positiva de la fuente de voltaje. Y repito, esto es una mera convención. Yo puedo poner la corriente, o la puedo suponer, en el sentido inverso, y el dispositivo va a funcionar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo voy a ver signos negativos al momento de que haga mis mediciones, o bien mis cálculos. Sin embargo, funcionalmente el circuito va a trabajar. Ahora bien, como segundo cuestionamiento que puede llegar a surgir, ¿por qué la resistencia tiene signos establecidos, como si se tuviera asignado una polaridad? Aquí es importante resaltar lo siguiente: la resistencia no tiene polaridad, es un cuerpo, como se ha venido manejando todo este tiempo. Por lo tanto, no tiene un signo más, un signo menos. Esos signos se ponen
para asignar la forma en la que va a transitar la carga o las cargas por la resistencia, es decir, la forma en la que va a estar presente la corriente en dicha resistencia. Y aquí cabe mencionar lo siguiente, es importante este punto, por el hecho de que nos va a definir lo que es un elemento pasivo de un elemento activo. Y lo podemos visualizar de la siguiente manera. Cuando tenemos un elemento que va a absorber energía, se dice que tenemos un elemento pasivo. Y cuando tenemos un elemento que proporciona energía, entonces se dice que tenemos un elemento activo. En los elementos pasivos, la corriente va a estar circulando de más a menos. Tal es el caso de la resistencia. Al momento en el que pasa la corriente por la resistencia, va a disipar calor, es decir, va a estar consumiendo la energía que va a estar propiciando la fuente de voltaje. Y la corriente en los elementos activos, tal es el caso de la fuente de voltaje, se dice que va a estar yendo de menos a más. 3. Si el voltaje se representa con una V y la resistencia con una R, ¿por qué la corriente se representa con la letra I? Bien, aquí la situación es la siguiente. Dado que todos estos conceptos originalmente vienen de una cuestión anglosajona o un lenguaje anglosajón, entonces al momento de hacer las traducciones se consideró que intensity era lo mismo o el sinónimo o la traducción, de intensidad, y por lo tanto hemos venido manejando en los libros esas traducciones y manejamos la letra I de intensity, lo que nos lleva a la cuarta pregunta. Entonces, ¿intensidad es un sinónimo de flujo de cargas? No, directamente el término intensidad no es sinónimo de corriente o flujo de cargas. Si hablamos de intensidad, estamos hablando de una fuerza física medible que va a designar algún parámetro. Yo puedo querer a una persona con mucha intensidad, yo puedo reaccionar ante una situación con mucha intensidad, sin embargo, no puedo tener intensidad nada más, no, puedo tener intensidad de corriente eléctrica o intensidad eléctrica. Entonces, no perdamos de vista que el término intensidad como tal solo no es sinónimo de corriente. Si usted, como usuario de un lenguaje eléctrico, va a utilizar el término intensidad a secas, creo que está cayendo en un error. Si al término intensidad lo acompaña por intensidad de corriente, entonces creo que estamos hablando de la transición que hacen las cargas a través de un cuerpo determinado por cierta fuerza, ¿no? Entonces sí es importante recalcar que el término intensidad no es sinónimo de corriente. Yo sugiero que utilicemos corriente. Dejemos la letra I para representar la corriente, pero no llamemos intensidad a la corriente. No creo que sea la mejor traducción. Pasemos ahora a la definición de circuitos en serie y paralelo. Empezando por un circuito en serie, entendemos ya que un circuito es una trayectoria cíclica. Un circuito eléctrico, eso es una trayectoria cíclica que va a estar compuesta de diferentes elementos. Dado que estamos en un proceso de aprendizaje gradual, pues vamos a partir de dos elementos básicos. En este caso, resistencias.
Estas resistencias van a estar colocadas en una ramificación sucesiva, es decir, seriada, y de ahí toma su nombre de que el circuito está en serie. Analogía a este circuito en serie, supongamos que tenemos un tinaco con una capacidad volumétrica determinada, el cual está lleno a su máxima capacidad. La altura de esta columna de agua pues nos va a dar una presión hidrostática. Bueno, esa altura va a ser una energía potencial que va a estar en función de su longitud. Bueno, pues esto lo vamos a traducir como si se tratara del voltaje. Este tinaco tiene conectado en su red, en su salida, una tubería de determinada longitud y de determinado calibre o grosor. Bien, en su interior hay dos cuerpos designados como R1 y R2 en color rojo y amarillo respectivamente. El agua que va a estar fluyendo por el interior de la tubería la podemos determinar como la corriente. Si observamos esta agua desde que sale, pues la fuerza que va a estar empujando a esta agua va a estar determinada por la altura, es decir, por el voltaje. Sin embargo, esa fuerza se va a ver distribuida en cada uno de los cuerpos por donde esté fluyendo el agua. Podemos observar que entre más grande sea el cuerpo, más dificultad tendrá el agua para pasar, a diferencia de la resistencia 2, que el cuerpo es de menor dimensión, por lo tanto el agua podrá pasar con mayor facilidad. Pues también la presión va a ser mayor, y entre más pequeño es el cuerpo, la presión va a ser menor. Estas dos presiones, determinadas como V1 y V2, me van a definir la suma de ellas, la presión inicial con la que es empujado el agua. Y al final, pues el agua que entró es la misma que va a salir. ¿Cuáles son las características de un circuito en serie? Al sumar de manera directa las resistencias seriadas, se obtiene una resistencia equivalente. Es decir, si yo observo las resistencias que tengo aquí en la tubería, o los cuerpos obstructores, observo que el agua o la corriente es exactamente la misma magnitud de la que está a la izquierda del cuerpo en rojo o en la salida del tinaco, y coincide con el caudal a la derecha o bien a la salida o bien a la derecha del cuerpo amarillo. Sin embargo, si yo tuviera la capacidad de fusionar R1 y R2, la acción sería exactamente la misma. El agua no perdería su cantidad, no habría una pérdida, vaya, en el caudal, conservando la magnitud. Lo que nos lleva a deducir que la corriente es la misma durante todo el trayecto en las secciones seriadas. El voltaje en cada resistencia es diferente, que es lo que comentábamos acerca de la presión. Sí y solo si las resistencias son también diferentes. En caso de tener valores iguales, pues entonces el voltaje será igual y proporcional en cada uno de ellos. Vamos a entender ahora este razonamiento de sumar las resistencias. La ley de Ohm para un cuerpo se define como voltaje es igual a corriente por resistencia. Bien, ahora si nosotros hablamos del voltaje de la fuente, pues nosotros sabemos que la corriente en un circuito en serie es la misma,
y necesitamos una resistencia total o equivalente. Entonces la ley de Ohm para este circuito quedaría determinado como VF es igual a I por RT, a lo que llamaremos ecuación 1. También podemos observar que podemos aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias. Por lo tanto, esto quedaría determinado para R1 y R2 de la siguiente manera. V1 es igual a I por R1 y V2 es igual a I por R2. De manera respectiva vamos a asignarle ecuación 2 y ecuación 3. Bien, ahora tenemos que el voltaje de la fuente es la suma de los dos voltajes. VF es igual a V1 más V2. Si sustituimos en esta ecuación los términos obtenidos en 2 y 3, podemos llegar a lo siguiente. Y realizando una factorización de I, se tiene el siguiente término. Pues bien, de esta expresión denominado 4, vamos a despejar las resistencias y tenemos esta expresión. VF entre I es igual a R1 más R2. Si traemos a colación la expresión número 1 y hacemos un despeje de RT, podemos ver que RT es igual a VF entre I. A esta expresión la llamamos 1A. Pues bien, si esta expresión 1A la retomamos, podemos observar que es sustituible perfectamente en la última expresión obtenida, lo que nos lleva a concluir que la resistencia total o equivalente es la suma de las dos resistencias presentes. Y de esta manera queda demostrado matemáticamente el concepto de que las resistencias se pueden sumar para obtener una resistencia equivalente en los circuitos en serie. Ahora pasemos a entender los circuitos en paralelo. Las características de un circuito en paralelo son las siguientes. La resistencia equivalente se obtiene por medio de una relación entre el producto de las resistencias y la suma de ellas. La corriente es diferente en cada ramificación, si y solo si las resistencias son diferentes. En caso de contar con valores resistivos iguales, las corrientes también lo serán. El voltaje en cada resistencia es el mismo. Vamos a ver en el diagrama de la derecha, en la parte superior, podemos ver el esquema de este circuito en paralelo, en donde tenemos una fuente de voltaje que tiene en paralelo dos resistencias R1 y R2 respectivamente. Tenemos una corriente I y una corriente I1 que es la que está transitando por R1 y una corriente I2 que es quien circula por R2. Y en el diagrama de abajo podemos ver una analogía hidráulica, en donde también aquí se tiene un tinaco con una capacidad volumétrica determinada y una columna de agua ya establecida. Esa columna de agua va a ejercer una presión hidrostática hacia el fondo, lo que va a impulsar un flujo de agua. Si nosotros visualizamos este arreglo hidráulico, podemos ver que hay una presión que la podemos determinar o suponer como si fuera el voltaje, y el flujo de agua como si fuera la corriente eléctrica, y en el interior de las tuberías presentes hay dos cuerpos determinados por R1 y R2. Es claramente visible que las dimensiones entre estos dos cuerpos obstructores son diferentes, donde uno es mayor que el otro.
R1 es el cuerpo menor y R2 se considera el cuerpo mayor. Bien, si nosotros visualizamos, se presenta una bifurcación en esta sección. Aquí, donde viene una corriente y se va a dividir en esta y en esta otra. Bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Esa corriente de agua se va a distribuir en las ramificaciones presentes. Sin embargo, la cantidad va a estar influenciada por el cuerpo obstructor. En donde haya un cuerpo obstructor menor, va a haber mayor cantidad de agua. Al haber mayor cantidad de agua circulando por esa sección del tubo, quiere decir que el resto del agua se va a ir por la ramificación donde está la resistencia 2. Podemos observar que a las salidas hay una expresión idealizada, de lo que sucedería. Es decir, por aquí va a salir más agua, a diferencia de la ramificación 2, que va a salir menos. Esto es importante recalcarlo porque la corriente va a ser diferente y se va a distribuir del total que haya entrando por este punto o esta bifurcación. Ahora bien, ¿por qué se dice que el voltaje en paralelo es el mismo? Bien, la presión hidrostática que se está ejerciendo por este potencial va a ser exactamente el mismo. Es decir, esta presión hidrostática es la misma con la que se presenta en este cuerpo, es decir, en la resistencia. Hay una diferencia de presión con respecto a este punto y este otro. Por lo tanto, se considera que es el mismo. Ahora, con la finalidad de demostrar la obtención de la resistencia equivalente, se toma el circuito o el esquema antes ya citado y se plantea lo siguiente. La ley de Ohm sabemos que es la relación del voltaje, corriente y resistencia aplicado a la resistencia. Por lo tanto, la ley de Ohm está definida por voltaje es igual a corriente por resistencia, y si lo consideramos como el circuito que tenemos, el voltaje de la fuente es igual a la corriente por la resistencia total que haya en el circuito. Ahora bien, observemos también lo siguiente. Se tiene que el voltaje en la resistencia 1 es V1 es igual a I1 por R1. En este caso ya utilizamos la corriente que está presente en la resistencia 1. No utilizamos ni la corriente total antes de la bifurcación o la corriente en la otra resistencia. Utilizamos la corriente que está presente en la resistencia de interés para poder calcular el voltaje en esa resistencia. A esta ecuación la llamaremos 2. Y también tenemos que el voltaje en la resistencia 2 o V2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Y la explicación de la corriente 2 es la misma que la anterior. Nos interesa la corriente que está fluyendo por la resistencia 2. En este caso es I2. A esta expresión la llamaremos 3. También observamos que la corriente bifurcada no es otra cosa más que la suma de la corriente 1 y la corriente 2. Por tal, tenemos la siguiente expresión, la cual llamaremos 4. Si hacemos un análisis y nos basamos en la observación, podemos visualizar lo siguiente, que el voltaje de la fuente es igual
al voltaje en la resistencia 1 y a su vez es igual al voltaje en la resistencia 2. Por lo que al tomar las ecuaciones 2 y 3 podemos deducir que se pueden expresar de la siguiente manera. A estas expresiones las llamaremos 2A y 3A respectivamente. Pues bien, retomando estas expresiones ya obtenidas, vamos a despejar lo que es la corriente 1 y 2. Y obtenemos la expresión 5 y 6. Estas expresiones 5 y 6 podemos sustituirlas en la expresión 4, por lo que finalmente obtendremos la expresión número 7. Al realizar una factorización de la expresión número 7, llegamos y obtenemos la expresión número 8. Bien, despejando el voltaje de la fuente, de la expresión número 8, se va a obtener la siguiente expresión. La expresión 9. Al despejar la expresión I o la corriente, pasándola del otro lado de la ecuación y obteniendo la relación VF sobre I, vamos a obtener lo siguiente. Y realizando las operaciones algebraicas pertinentes, se llega a que VF sobre I es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Para finalizar, vamos a retomar la expresión número 1 y vamos a despejar la RT. Y tenemos presente que VF entre I es igual a RT. Si observamos la expresión anterior, nos define que el voltaje de la fuente entre la corriente es el producto de las resistencias entre la sumatoria de estas. Por lo tanto, RT es igual a R1 por R2 entre R1 más R2, lo que nos lleva a la conclusión de que la resistencia equivalente es esta expresión, determinada por la relación entre el producto y la suma de las resistencias. Como parte final, vamos a ver una serie de ejemplos y se van a proponer dos pares de ejercicios para que den continuidad o bien reforzar el conocimiento e indagar si existe alguna duda al respecto. Bien, el primer ejemplo es muy sencillo, consta de una fuente de voltaje de 7 volts y dos resistencias, una de 40 ohms y otra de 120. Aquí, empezando a hacer el análisis, podemos observar que una resistencia es 3 veces menor que la otra. Por lo tanto, hay una proporcionalidad ya visualizada. También vemos que en la resistencia de mayor capacidad de obstrucción, sabemos que vamos a tener un voltaje mayor. ¿Por qué? Porque así lo hemos venido dilucidando hasta el momento. Ya que tenemos estas ideas inscritas en lo que va a ser la idealización de nuestras respuestas, vamos a proceder a trabajarlas. Todo esto se hace con la intención de ir corroborando lo que obtengamos con lo que nosotros ya estamos presuponiendo. Muy bien, vamos entonces como primer punto de partida a obtener nuestra resistencia equivalente, la cual es de 160 ohms. Con este valor de resistencia ahora es más fácil encontrar la corriente. Por lo tanto, la corriente estará determinada por el voltaje entre la resistencia, lo que da como resultado 0.04375 amperes. Y utilizando la notación científica,
o los prefijos, podemos ver que esto está dado en miliamperes. Por lo tanto, son 43.75 miliamperes. Ya obtenido, podemos obtener el valor de voltaje en cada una de las resistencias. Siguiendo la ley de Ohm para cada cuerpo, podemos ver que I por la resistencia en 40 ohms es 43.75 miliamperes por 40. Esto nos da como resultado 1.75 volts. Previo a cualquier observación, quiero aclarar que por lo general el autor tiende a omitir las unidades en las operaciones y colocarlas al final, ya una vez que correspondan al parámetro deseado. Dicho esto, se le da continuidad al cálculo de voltaje en la resistencia de 120 ohms. Y siguiendo el mismo patrón de análisis, donde lo que buscamos es el voltaje en la resistencia de 120 ohms, pues para ello necesitamos conocer la corriente que está en dicha resistencia. Se tiene entonces que el voltaje en la resistencia de 120 volts es de 5.25. ¿Existe alguna otra manera de calcular los voltajes? Sí. Esto nos va a llevar a una diferenciación, es decir, si el voltaje de la fuente o mi suministro total va a estar distribuido en los cuerpos, o en este caso las resistencias, por lo tanto vamos a visualizar lo siguiente. 7 es igual a 1.75 más V2. Nuestra incógnita es el voltaje 2. Realizamos un despeje donde tengamos 7 menos 1.75 y podemos llegar a la conclusión de que V2 es igual a 5.25. Y de esta manera es que obtenemos, con una segunda estrategia o una estrategia alternativa, el valor del voltaje en la resistencia 2. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. Ahora contamos con 3 resistencias y tenemos el valor de la corriente. Nuestra incógnita es el valor de la fuente. Para ello vamos a valernos del álgebra y de la ley de Ohm para llegar a esta respuesta. Tenemos entonces que el voltaje de la fuente es la suma de los voltajes o las caídas de potencial en cada una de las resistencias. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. El voltaje de la fuente equivale a la suma del voltaje en la resistencia de 25 ohms más el voltaje en la resistencia de 100 ohms más el voltaje en la resistencia de 83 ohms. Ahora bien, obteniendo de manera individual cada uno de estos voltajes, nos apoyamos en la ley de Ohm. Para el voltaje en la resistencia de 25 ohms tenemos que será el producto de la resistencia del valor resistivo por la corriente presente en esa resistencia, que es de 35 miliamperes. Sea entonces 0.875 volts. Para el voltaje en la resistencia de 100 ohms tenemos que la corriente es la misma, por lo tanto van a ser 35 miliamperes por 100 ohms. Esto da como resultado 3.5 volts. Ahora por último, el voltaje de 83 ohms se sigue con la misma técnica. El voltaje donde el voltaje está determinado por el producto de la corriente por la resistencia. La corriente es la de 35 miliamperes y la resistencia es de 83 ohms. Esto arroja como resultado que el voltaje en la resistencia de 83 sea de 2.905 volts. Sumando estos tres valores, entonces se deberá de obtener el voltaje de la fuente.
por lo que se obtiene que el voltaje de la fuente es 7.28 volts. Por último, se proponen un par de ejercicios para que el estudiante los lleve a cabo, los resuelva e indague si existe alguna duda al respecto. Esto está determinado por lo siguiente. Se va a considerar el número del mes de nacimiento y se va a duplicar, y este valor estará dado en volts para determinar la cantidad de la fuente de voltaje, es decir, va a ser 2 por mn, es decir, mes de nacimiento. Y una de las resistencias tendrá los 3 últimos dígitos de su matrícula. Después otra será de 100 ohms y otra será el doble de los 3 últimos dígitos de su matrícula, y esto estará determinado en ohms. Y por último, una cuarta resistencia es de 150 ohms. Aquí el objetivo es obtener la corriente y el voltaje en cada uno de los elementos. Un segundo ejercicio es tener una fuente de voltaje que consista en una cantidad determinada, en este caso sería el doble del mes de nacimiento de la persona que lo realice, y las resistencias van a ser iguales, es decir, el valor que el ejecutor decida, y obtener los parámetros, es decir, corriente y voltajes. Para finalizar, veremos un par de ejemplos de circuitos en paralelo. Resolviendo el circuito de la izquierda, el azul, donde tenemos una fuente de 12 volts y un par de resistencias de 65 y 14 ohms respectivamente, podemos obtener como primer paso la resistencia equivalente, donde esta resistencia equivalente va a ser el producto sobre la suma, es decir, esta resistencia dará como resultado un valor aproximado de 11.5 ohms. Ya con este valor de resistencia equivalente, entonces ya podemos visualizar lo que será nuestra corriente total. Y para ello nos valemos de la ley de Ohm y despejamos la corriente. Por lo tanto, obtendremos el valor de la corriente será entonces aproximadamente 1.04 amperes. Una vez que ya tenemos este valor de la corriente, entonces ya podemos calcular el valor en cada una de la corriente en cada una de las resistencias, porque también sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, podemos obtener la corriente en cada una, y esto se obtiene por medio de, para I1, que es la corriente en la resistencia de 65 ohms, tenemos la relación de 12 volts entre 65 ohms, lo que arroja como resultado aproximadamente 184.61 miliamperes. Para I2 vamos a utilizar el mismo razonamiento. El resultado será de 857.14 miliamperes. Bueno, es aproximadamente igual a 857.14 miliamperes. ¿Se pudo obtener de alguna otra manera la corriente? Sí, es de la siguiente forma, por medio de una diferencia. Sabemos que la corriente total, o antes de la bifurcación, suma de la corriente I1 más la corriente I2. Esto corresponde también a otra de las normas o estrategias que veremos más adelante, o bien una de las leyes que regirá nuestro análisis de circuito. Pero no quiero adelantarme, quiero manejar las cosas en su adecuada dimensión y en su adecuado momento. Por lo tanto, visualizando esto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Observando esta diferenciación, podemos ver que si utilizamos los números obtenidos aproximados,
pues vamos a obtener un valor cercano al valor obtenido si obtenemos esta corriente por medio de la razón de voltaje sobre resistencia. Bien, aquí lo que se sugiere es utilizar la mayor cantidad posible de decimales para evitar alguna diferencia, pero podemos ver que la diferencia es muy pequeña entre el I2 obtenido por medio de la diferencia y el I2 obtenido por medio de la división. Por ejemplo, contamos ahora con tres resistencias en paralelo, una de 78 ohms, otra de 84 y una última de 295 ohms, donde se nos maneja como incógnita la corriente total y el voltaje de la fuente, pero se nos presenta como dato extra la corriente presente en la resistencia de 78 ohms. ¿Qué podemos obtener con esto si aplicamos la ley de Ohm? Bien, al aplicar la ley de Ohm, si tenemos corriente y resistencia, quiere decir que vamos a obtener voltaje. Por lo tanto, se llega a la conclusión que el voltaje en 78 ohms es de 32.526 volts. Este dato es muy importante, puesto que sabiendo que el voltaje en paralelo es el mismo, automáticamente podemos saber que este es el voltaje de la fuente. A su vez, el voltaje en la resistencia de 84 ohms y el voltaje en la resistencia de 295. Entonces, la expresión que define esta idea puede estar determinado por donde 32.526 es igual al voltaje de la fuente, igual al voltaje en la resistencia de 84 ohms e igual al voltaje en la resistencia de 295 ohms. Con esta información, ahora ya podemos calcular la corriente I2 e I3. Esto se hace a través de la misma manera obtenemos I3, donde llegamos a la conclusión que es de aproximadamente 110.257 miliamperes. De esta manera ya tenemos lo que es el voltaje en cada una de las resistencias, la corriente en cada una de las resistencias y el voltaje de la fuente. Nos queda por último calcular la corriente total. Para ello es importante observar que el circuito se compone de una trifurcación, es decir, hay tres caminos por donde se subdivide la corriente total. Esta corriente total no es otra cosa más que la suma de las tres corrientes que están inmiscuidas en el circuito. Y continuando, vemos que la corriente total está determinada por nuestra corriente total, entonces es la suma de la I1 más I2 más I3. Esto trae como resultado que aproximadamente la corriente total es de 914.4719 miliamperes. Con esto ya obtenemos todos los parámetros del circuito. Como punto final ya de esta presentación, se dejan dos trabajos, dos circuitos en paralelo para que el alumno los elabore e indague si llega a presentar alguna duda, misma que podrá ser atendida con la finalidad de resolver su cuestionamiento. El primer circuito consta de tres resistencias en paralelo, donde el voltaje estará determinado por el producto de 1.5 por su mes de nacimiento. Y una de las resistencias será el doble de los tres últimos dígitos de su matrícula, otra resistencia de 52 ohms y por último una resistencia de 319 ohms. En el segundo circuito, para trabajar, la fuente de voltaje estará determinada por el doble de las
los últimos dígitos de su matrícula y 3 resistencias del valor que más le apetezca e iguales entre sí. Pues bien, por el momento es todo. Agradezco la atención prestada a esta explicación. Espero que me comenten si es que llegan a tener alguna duda, si creen que los pueda ayudar, con mucho gusto responderé. Y pues nada, los veo en la siguiente entrega. Hasta luego.